lo que estábamos comentando, yo lo que voy a hacer para la dinámica va a ser lo siguiente. Voy a quitar el sonido, bueno, miento, voy a activar el sonido de la persona, leeré su nombre que tiene puesto y le diré, hola X, ¿cómo te llamas y de dónde vienes? No quiero más, quiero el nombre sin apellidos. Y desde ya intentar preparar una pregunta que más os inquiete o que lo haríais a un vidente en una consulta privada. Es decir, hola Dani, me llamo Dani, vengo de Madrid, en mi caso, y la pregunta que más me inquieta es sobre el trabajo porque bla, bla, bla. O tengo una relación, bla, bla, bla. O mi salud, bla, bla, bla. O lo que queráis, ¿de acuerdo? Si yo necesito un poquito más de vuestra energía, de vuestra voz, diré, vale, ¿qué has desayunado? ¿Qué has comido? Si no os acordáis, os lo inventáis. Me da igual, quiero voz. ¿Vale? Eso es mi forma de trabajo. Vale, pues como comentábamos, porfi, cámaras encendidas, motivo razón para veros y que no estéis ahí en el anonimato, básicamente porque si no, lo que es la administración, en este caso Vanessa Carrington, os puede, no digo expulsar, pero sí o dar un toque de atención o decir, oye, hola, ¿qué tal? Existimos, ¿de acuerdo? Así que, la mano. Vale, es que me encanta esa frase. Si no lo digo, reviento. Vale. Vamos, ¿quién me tengo por aquí? Vamos a ver. A ver. He visto aquí. A ver. Anita 26. Actívame el sonido, por fin. Hola, Dani. Me llamo... ¿Me escucha? Me llamo Ana y vengo de Girona, España. Y estoy... A ver. No te oigo. Espera, dame un segundo. Dale a tu botoncito. Sí, ahora. ¿Ahora? Perfectísimo. Sí, hola. Hola, Dani. Me llamo Ana y soy de Girona, de España. Me llamo Ana y soy de Girona, España, y estoy muy nerviosa. No lo puedo creer. Mira, me vienes genial. Cuanto mayor nervioso estéis, mejor. Motivo razón. Lo explico aquí. Normalmente, cuando estamos tranquilos, tenemos esta onda vibracional que os vibra. Y aquí me dan a mi información. Cuando estáis nerviosos, tenéis muchas ondas, con lo cual tengo más puntitos. Con lo cual, para mí, de lujo que estéis nerviosos, nerviosas. Desde ya lo digo, ¿de acuerdo? Así que, Ana, si estás nerviosa, mejor. ¿De acuerdo? Así que cuéntame, Ana. A ver, yo utilizo una pizarra que no porque la necesite, sino para que lo podáis materializar. Que es que luego me dicen que soy el medium de la pizarra y no hace falta, ¿vale? Lo hago por vosotros, ¿de acuerdo? A vale. ver, cuéntame un poquito más, dudas. Sí, te digo. Bueno, mi pregunta es, mi papá se fue hace casi 2 años y de una forma muy repentina. Y mi abuela se fue hace apenas un mes y no supimos casi ni cómo por el tema del virus. Y bueno, estamos muy inquietos porque no siquiera pudimos despedirnos de ninguno de los dos prácticamente. Y ha sido muy duro para mi mamá, para toda mi familia. Vale, por fin, dime la inicial de tu abuela porque la estoy viendo. He ido a ti porque incluso tienes una tercera persona. Así. Puede ser. Tienes, de hecho, y digo, esta es como se suele decir, órdago. Vale, con lo cual, dime por favor, estamos en 2020 y esto ha pasado en abril. La inicial de esta señora, ¿cuál es? La D de Dinamarca. ¿Y quién es una M de Madrid? Sí, mi abuelo, su marido, sí. Es que ahí tienes la tercera.
Claro. Por eso te decía que tenías a 3. Y cuando me has dicho de Dinamarca, me ha salido, no, yo soy M. No me dice de Madrid, pero para que me entendáis. Con lo cual, lo primero de todo, me está diciendo, por favor, Anilla, tranquila, que esta mujercilla la recogí yo. Así que esa duda de quién tienes, de quién pudo recogerme, fui yo. Con lo cual, tranquilidad. Eso es lo primero que te dice, tranquilidad. Segundo, el tema de que no comprendiste la pérdida de tu abuela de Dinamarca, me está diciendo, es porque ya ha cumplido todo lo que tenía que hacer. Y además me recalca que le dieron como 1 año más de prórroga. Es decir, tu abuela, que es mi mujer, se tenía que haber ido 1 año antes conmigo, pero por situaciones que me está comentando, que no voy a decir, en casa y rodeado y en tu entorno, me dice, tú sabes cuáles son esas circunstancias, Ana, por lo cual lo dejamos ahí, ¿ok? Por privacidad tuya. Así que, bien. Lo bueno que me dice ahora aquí tu señor padre, me dice, sí, Dani, tanto M como D la quería mucho, pero yo la quería más y el que se siente orgulloso soy yo. Porque yo a mi Anita le di lo que nadie le ha dado, una comprensión profunda, y por eso me está echando de menos. Y además, pero es que ahora están como teniendo una especie de debate, que esto es poco habitual, me dice, tú desde Dinamarca, abuela, dice, sí, pero la que la valoraba soy yo. Dice, esa, sí, y aquí me dice, sí, pero yo la quiero. Vale, he puesto una cosa extraña. La quiero a morir, me dice tu abuelo. Y él quiere poner quiero y me estaba tachando y me dice, no, la quiero, pero a morir, Dani. Con lo cual yo soy el que tiene que estar al pie del cañón. Ni su abuela ni su padre. Ahí estoy yo. Con lo cual, en este aspecto, bien. Un mensaje que estoy recibiendo de tu abuela es... no me dice cariño, me dice como cariño meu o algo así extraño, ¿vale? Que eso, meu, no sé qué será, ¿de acuerdo? Mío en catalán. Es mío en catalán. Yo como soy de Madrid, pues ya sabes. Sí, muy bien. Pues mira, ¿qué me he dicho? Mea. Meu. Perdón. M-E-U. ¿Con alguna tilde o algo? No. Vale. O sea, es que tenéis tildes para arriba, para abajo, izquierda, derecha, yo ahí me pierdo. Sí. Yo castellano y contento. Claro. Bien, me dice cariño meu, ya que lo tengo aquí escrito, y cuando digo meu, dice, hay muchas cosas mías que tienes tú. Por favor, consérvalas porque te van a dar mucha fuerza el día de mañana. Y por favor, quiéreme como me querías y sobre todo me dice, Ana, recuérdame en la medida posible antes de este mes malo. De hecho, me están volviendo a lo que te comentaba anteriormente y me dice que recuérdame tras el ingreso que hubo en el 19. Que ahí sí que estuviste al pie del cañón, me dice. Así que, Ana, tienes bastantes mensajes, no 1, sino 3. Y de mi papá nada más. Dudas, preguntas que tengamos de este. Bien, vale, ¿qué has desayunado, Ana? He desayunado pan con mantequilla, mermelada y un café con leche. Como cada día tomo el mismo desayuno. Bien, cuando has dicho la palabra café, me ha dado un mensaje tu padre y me dice que el café, como yo, ninguno, y mucho mejor, como el de tu madre, no había ninguno, ni siquiera en ningún bar, me está comentando. Así que, en la medida de lo posible,
a ver, no dice que te vayas a ir de bares, pero sí que la palabra café me ha dado mucha información, como muy característico de como que, de hecho, un mensaje que estoy recibiendo es, el gusto por el café se lo impuse yo. No sé. Como que el café, como, a ver, no digo que te obligara, pero como que te lo impuse yo para que el día de mañana, como es hoy, se acordara. Y dile, por favor, ¿por qué me sale un coche? Un coche. Bueno, él dejó su coche y cuando murió y lo estuve limpiando, cuidando para venderlo y al final se lo quedó mi hermana, que lo necesitaba. Vale, es que me está diciendo que el tema del coche, cuando estuviste haciendo los trámites para el coche, fui yo quien impidió todo ese proceso. Motivo razón, una forma mía de decir que estoy con vosotras. De gracia lo del coche. No me lo esperaba. Pero me ha hecho gracia esto y que hay una especie de como de competencia y aquí sí que me dice que la quiero. Muchísimas gracias por permitirme esas 3 almas. Gracias a ti. Vamos a ver que de paso vamos para allá. A ver esa energía, por favor. Manos para arriba, que ¿quién quiere un mensaje por 2? Mira, vamos a jugar con Elvira Borja Flores, México. Hola. Hola. Ahí Me llamo Elvira Borja, vivo en México, pero nací en Ecuador. Perfecto. Pues cuéntame, Elvira era, ¿no? Elvira, sí. Cuéntame, Elvira. Bueno, mi madre murió hace 33 años. Y, bueno, tal vez de una manera no normal, digamos, por su propia voluntad. Y me gustaría saber si está en paz. Vale, pero ¿qué persona joven también falleció? Sí, jovencita. De hecho, me ha salido como de 37 años. Mujer. Puede ser una prima, pero falleció hace muchísimos años. Vale, es que cuando me has dicho tu madre, ¿qué tenía tu madre? ¿Qué edad tenía? No, la letra inicial. Por ejemplo, yo soy... Ya. Dime. Ya. A. A de Andorra. Sí, A de Amada. Vale, ¿y esta prima qué inicial tenía? S. Vale, pues vamos a ver. Con esta luego me quiero meter. ¿Esta falleció de una enfermedad? Mi madre. No. A mi prima, bueno, en una operación que se hizo falleció. Vale, es que me salía, he perdido la vida por una enfermedad y de forma repentina, Dani. Con lo cual me encaja lo que me has dicho. Gracias por confirmar. Sí, fue repentino. Perfecto, vale. Y ahora vamos a ir con la A de Amada, me has dicho. Venga, vamos. ¿Qué has desayunado, Elvira? Bueno, avena con fruta y té de manzanilla. Vale, me está marcando un cuadro. Algo rectangular que tienes y que hoy especialmente lo has mirado. Me dice, Dani, dile por favor a mi Elvirita, no me dice Elvira, Elvirita, que ese cuadro en el que salgo yo, vale, me está diciendo como que a veces, o sea, me dice, Dani, dile por favor a mi Elvirita que en los momentos cuando está
muy feliz y de ese cuadro es cuando más estoy con ella. Por favor, que todavía no se autofustigue ni se autocuestione si toda esa situación que sufrimos todos, me dice todos, fue la que yo necesitaba experimentar. Y sobre todo, Elvira, tenías un hermano, ¿cierto? Y tengo un hermano. Y me dice, tanto Elvira como mi hijo. Por eso te preguntaba lo del hermano. Con lo cual, toda esa situación la vivisteis todos. Y, en medida de lo posible, Elvira me dice que no, o sea, como que intentaste ocultarlo, intentaste taparlo, porque podía ser una especie, me dice la palabra, de deshonra. Con lo cual, en ese aspecto, dice Dani que se lo quite y que ya vale la pena que lo saque, no dice a la luz, pero si le preguntan que lo diga abiertamente. De hecho, me está diciendo, Dani, me dice, hace casi 3 años, en noviembre del 18, le preguntaron sobre mí y abiertamente fue la primera vez que habló del tema con la mayor naturalidad, como debería haberlo hecho antes, casi 20 años atrás. Sí, correcto, sí. Mi mamá murió de una sobredosis de pastillas y yo nunca lo he querido contar. Correcto. Pues ahí me está diciendo de que ya es hora de que lo comentes porque nadie se va a asustar y no va a ser una deshonra ni para ti ni para nadie de la familia. Y me dice, y sobre todo para mi hijo que está todavía como aún ¿por qué te fuiste? ¿Por qué caíste? O sea, el mensaje sería más que para ti de que ahora estoy bien, pero por favor, Dani, dile a Elvirita, a mí Elvirita, que le diga a mi hijo que le quise y que si sufrí esto es para que nadie en la familia caiga otra vez. Pero esté en paz con Dios, o sea, Dios la tiene bien. Yo por lo que estoy viendo está muy bien, pero sí que es verdad que está como un poco, no digo preocupada, pero sí vigilando el tema de por qué no lo habéis dado a la luz, en el sentido de que cuanto más habléis de mí y sobre este problema que yo tuve, mayor sanación vais a tener y vais a quitaros esas piedras que tenéis en la mochila por mi culpa. Así que en la medida posible, lo que empezasteis en el 17, en noviembre del 17, que fue la primera vez que hablasteis abiertamente, sobre todo tú, de este tema, ya os quitasteis piedras. Y me dice, muy grande, me dice, Dani, y lo que está haciendo ahora mismo delante de todas estas personas le viene muy bien a mi Elvirita. Dice, lástima que no estuviera acompañando a mi hijo, que le vendría el doble de bien. Muy bien, eso me deja tranquila y en paz, porque mi padre murió casi un mes antes que ella, pero yo sé que él está bien. Sí, él sí. De hecho, tu padre está como muy así en plan, yo estoy bien, déjale que mis hijos ya son mayores, ya son, no mayorcitos, sino ya son maduritos. Sí. Me dice. Mensaje. Un placer, Elvira. A ver, que tengo pendiente 3 personas que ya he visto antes cositas. A ver si la veo. A ver, ¿cuál es mi frase favorita? ¿Quién quiere un mensaje? Que levante la mano. A ver. Tengo aquí. Creo que se llamaba Marcela. Marcela. Ahí estás, Marcela. Ahí. Dale al sonido, que ya te lo he activado. Ahora. Vale, yo tengo pendiente Marcela y luego me gustaría a Córdoba Gómez y luego tengo por ahí a otra muchacha que ahora mismo no la veo. Así que ir preparando la energía. Vamos a jugar un poquito. Marcela, contigo. Sí. A ver, espera que me coja ya la pizarrita, que si no, no voy a estar.
del todo cómodo. A ver, cuéntame, ¿qué tal estás? Yo estoy bien, tuve contacto con mi marido que se murió hace 3 años, pero me gustaría contactarme con mi mamá y mi papá hace 2 y 4 años que murieron. ¿Ves? Parece que voy de 3 en 3. Bien, Marcela, dime la inicial de tu marido. La A, ¿De tu madre la R. y padre? Tenía un sobrenombre que era CH, pero el nombre es con R. ¿Y quién es una M? Pues le salía una M y una S. Bueno, ya los sacaré. Bien. Y me has comentado que querías sobre tus padres. Sí. Vamos a ver. Aquí me están marcando. ¿Qué cuadro con una boda tienes de ellos? Yo sí tengo un cuadro, no. Es que me está marcando como, de hecho me salen ellos dos, como aquí uno y aquí el otro, y como que hay un cuadro o en la casa o que hay, de hecho me sale, un mensaje que estoy recibiendo, Marcela, es el cuadro de nuestra boda, ¿quién lo tiene? No entiendo. Mis hermanos. Mi hermana debe ser la menor. Vale, es que es como que ese cuadro de la boda, ¿por qué lo tiene en ese sitio puesto en vez de poner el de su historia? Que no rebobine para atrás. Es decir, como que este mensaje sea para tu hermana. El cuadro de la boda, como que lo retire de ese sitio, que no pintamos nada. A ver, son sus padres, pero como que dicen que deje espacio a su vida y que no se quite espacio de su vida nosotros. ¿Vale? Y en relación a ti, ¿qué has desayunado? Tostadas de arroz con queso descremado y mermelada. Y un café con leche. ¿Qué pinta un árbol y una casa en tu vida y este árbol muy significativo? ¿Qué pintan las plantas, los árboles grandes en tu vida, Marcela? No sé, yo tengo un parque muy grande lleno de árboles. Vale, quieta ahí. A eso voy. ¿Lo tienes cerca de tu casa? Sí. Vale, ¿y por qué hace mucho tiempo? A ver, sabemos por qué no salimos todos de casa, pero es que el mensaje que he recibido es como que aquí Marcela nos siente mucho con esos árboles. Es como que es el momento en que Marcela está siendo ella y está tranquila, cosa que normalmente su perfeccionismo, incluso Dani me dice, a veces a Marcela la han tachado de descarada, cosa que no es descarada. Marcela es que te dice una cosa y la dice en directo. Dice, por favor, dile que ese carácter ponga un poco de filtro, me dicen. ¿Vale? Eso se me dice mucho tu madre. Dice, por favor, Dani, dile que Marcela se controle ese carácter que es como muy, muy visceral y que se relaje. Bien, y de hecho tu padre me dice, no, Dani, dile que no, que a mí me encanta como era y como sigue siendo. Incluso el día que yo me fui, se cabreó, dice, incluso Marcela, cuando yo me fui, se cabreó. Con lo cual es ese mensaje, o sea, a tu madre como que le medio molesta, pero evidentemente está ahí para que verifiques que ese es el mensaje de ella, y tu padre dice, no, incluso cuando yo me fui, sigue siendo su carácter de cabreada y de visceral, con lo cual que no me lo cambie, que si no, no sería mi hija, que mi hija es así, un poquito, yo soy más retraído, y me dice, y ella es todo lo contrario a mí, con lo cual, este es su mensaje. Porfi, los sonidos, que si no se me va el mensaje, por favor. Gracias. Y esto, pues Marcela, yo que tú, en este parque, que hay como una especie de
no sé si es como una especie de columpio o algo de eso, te recomendaría ir. Más a menudo cuando podamos, ¿de acuerdo? Pero ahora que tenés oportunidad, vete. Y por cierto, en la casa, ¿qué ventana está mal? Varias. Es que he recibido un mensaje, y esta vez es de tu marido, me está diciendo, por favor, a medida de lo posible, cuando pueda, que arregle la ventana, que se me va a resfriar. Y yo, vale, no entiendo el mensaje, pero yo se lo transmito. Con lo cual, ya tienes un mensaje de tu A, de amor. Así que, como vi, escuché un ruido, se me ha ido, perdona. Así que ahí tienes un mensajito. Vamos a seguir. Marcela, ¿dónde estás? Muchísimas gracias por permitirme darme este mensaje. Gracias a vos. Un placer. Entonces, continuamos. Vamos allá. A ver, vamos a silenciar. Vale. Pues vamos a jugar. Vamos a ver qué hay por aquí. Los ordenadores, por muy ingeniero que sea uno, me dan por saco como a todos. Vamos a ver. ¿Yo a quién dije antes? Bueno, ahora veré las pantallas. A ver quién estamos por aquí. Era Córdoba Gómez. Hola. Hola, buenas. A ver, espera que te abro el micrófono, ya estás. Vale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, ¿y tú? Pues cansado. Cansado. Bueno. Dime el nombre, sin apellidos. El mío Jorge. Vale. Cuéntame, Jorge, dudas, preguntas. Bueno, no sé, últimamente pues, siempre hablo con mi padre. Y bueno, a veces le digo que me dé señales o que me diga algo. Y hoy le he dicho que se pusiera en contacto contigo y que me dijera, pues, algo de lo que hablo con él. Vale, me sale esta palabra. Esta palabra. Fuerte. Vale, ¿qué te dice la palabra vulnerable? La palabra que eres muy intenso, me dice, mi hijo es muy intenso y aunque aparenta ser muy fuerte, que no se lo demuestre a nadie, que se lo demuestre más bien a él mismo, que tanto él como yo ya sé que eres fuerte. No te lo demuestres a ti mismo, bueno, a ti mismo sí, a los demás, ¿para qué pierdes el tiempo en proteger a los demás? ¿Y quién te ha protegido a ti? Bueno, vulnerable, si soy un poco sensible, sí me afectan las cosas. No, pero sé que soy fuerte también. Sí, no sé, a ver, yo aquí no soy Dios ni lo pretendo, pero lo que he recibido es que mi hijo es vulnerable en el sentido de como que es un huevo, que es fuerte en calcio y todas esas cosas, pero que es intenso, tiene muchas proteínas, por así decirlo, ¿vale? Ajá, sí. Más de, dice, mi hijo es vulnerable, pero también es intenso, con lo cual esa intensidad que le intente rebajar, que no le viene bien en ningún momento. Otra, luego, 2 mensajes de una persona es complicado, pero te lo suelto también. Me dice, aparte de que aparente ser fuerte, ¿para qué aparente ser fuerte cuando ya sabes, Jorge, que lo eres? De hecho, ¿qué mote te ponía? Porque cuando digo Jorge, me ha hecho un poco de ruido. Bueno, él siempre me decía el niño. Y siempre me decía, este tiene cara de artista, me decía. Y el niño me llamaba, el chico. No sé por qué me sale moquete. ¿Quién moqueaba mucho de pequeño? Pues no lo sé. Yo a veces últimamente sí. Vale, lo digo porque
A ver, no es que sea el fantasma de los cazafantasmas, el moquete, sino que es que me sale como que o estás tú muy moquete o te estás volviendo la moquera de cuando eras niño. Bueno, puede ser. Sí, a ver. Sí. Sí, sí. En 2005, 2015, ¿qué te sucedió, Jorge? Bueno, en 2005 realmente no tengo ningún recuerdo así del 2005. ¿Del 15? Es que del 15... Años. No. Tenía yo 35 años, pues... Nada destacable, diría yo. Vale, ¿qué te pasó en el mes de abril y en el mes 7, que es julio? ¿De este año pasado? No, del 15. Que se te está haciendo otra vez la historia. Y si he cogido... Es color rojo, ¿no? Pues un tónico a nivel sentimental. A nivel sentimental, bueno, en el 2016 sí tuve empecé una relación muy tóxica. Bastante. Pero ya acabó hace unos 3 años más o menos. Bien. El mensaje que estoy recibiendo, si me permites, es... a ver, no digo que a nivel sentimental estés mal, pero se te puede repetir la misma historia. Así que por lo que me está dando a entender, dice Dani, dile a... No sé por qué me dice tanto moquete o moqueras, que se cuide de repetir la misma historia que por lo que se ve no aprendiste, me está diciendo. Y, aparte de eso, me dice, Dani, dile a Jorge que tiene miedo de que no lo recuerde como en verdad era. ¿Vale? A ver, espérate, eso se puede referir simplemente a eso, ¿no? Porque como yo muchas veces, pues a lo mejor con el trabajo y tal, y le digo, papá, venga, dame una señal, dime algo, que yo lo vea y tal, y a lo mejor él se cree que yo pienso que no me escucha o algo así. La palabra ha sido, ten por seguro, Dani, que le recuerdo y sé que cuando me recuerda, yo estoy con él. De hecho, hay algo en la entrada que te recuerda a él, en la entrada de tu casa, me dice. Bueno, es que pienso, me acuerdo de todos los días y además con alegría porque siempre se estaba riendo. Sí, quieto, Moreno. Me refiero a, me dice, hay algo en la entrada de su casa, enfrente de un espejo, que cuando lo ve, se acuerda de mí. Eso puede ser más en la casa de mi madre, más que en la mía. Vale, yo no sé qué casa es, pero es una casa Sí. puerta. ¿De acuerdo? Con lo cual, gracias por confirmármelo. Y aparte de eso, no sé por qué me marca tanto ese espejo de la entrada o ese sitio donde te puedes reflejar, que incluso cuando te miras en ese sitio o lo ves de refilón, crees verle, me dice. Bueno, él se fue cerca de ese sitio. Vale. Lo digo porque me están diciendo, y ahí es cuando intenta verme y no quiere verme. Es decir, digo, no lo entiendo. Y me dice, vale, Dani. Me dice, dile que cuando pase por ahí, piense en mí y si nota un escalofrío por la pierna izquierda, como, no sé cómo se llama este músculo, el muslo izquierdo. Si notas como una especie de tensión o frío, ya sabes quién es. Soy yo. Así. Sí, bueno, eso Dani lo he sentido también en el descanso. Mira, ahí tienes una verificación que era él, soy yo, y cuando pasas por ahí, también. Mira qué buen mensaje. Gracias por la confirmación, Jorge. Pues ya sabes, está contigo. Ahora... Sí, de hecho, antes he ido por la calle y le estaba diciendo, papá, ponte en contacto con Dani y dime algo, enróllate. Y mira. Pues mira, ahí lo tienes. Pero me hace muchísimo hincapié en que no te estás cuidando los pies y los tienes débiles. Vale. No entiendo ese mensaje. O que antes pisabas más fuerte a nivel metafórico y ahora te estás un poco
me sale la palabra y me dice, Dani, dile que se está achantando y que no se achante tanto, que tiene las de ganar. Me ha dicho una palabrota y me dice, coño, que te haga caso, que se eche para adelante, que pise fuerte como siempre solía hacerlo. Y este... Sí, no, sí, va por ahí la cosa, sí, sí. ¿Vale? Ahí tienes el mensajito. Ahora, no, o sea, no es que te duelan los pies, sino es que vas como aminorando la intensidad. O sea, esa intensidad que me está diciendo que siempre tenías, ves pisando fuerte, que tienes las de ganar. Por eso el tema de fuerte eres, créetelo. Sí, eso es que me está pasando mucho en el trabajo artístico, que ya llevo mucho tiempo currándomelo y a veces uno se cansa un poquito y dice, guau, tío, ya no sé por dónde tirar. Pero bueno, sí, a ver, pues eso, yo creo que va por ahí. Yo por lo que estoy viendo, sí. De hecho, cuando me has dicho artístico, me dice, y que ni se le ocurra o quitarlo. Lo único que me dice, lo único que le permito a este, no me dice piltrafillas, sino a este no sé si golferas o golfillo, dice, únicamente le permito que lo compagine con otro trabajo, no que lo deje. Es lo que hago. ¿Ves? O sea, como que te lo está permitiendo, no te está dando, o sea, de hecho es que es curioso porque es como que es gracioso, pero a la vez es un poquito Rottermeier, en el sentido de, esto sí, pero hasta aquí, chaval. O sea, Sí. es como muy ta. O sea, ABC, sí, ABCD, no. Y yo no entiendo el mensaje, Jorge lo entenderá. Sí. Perfecto. Pues ahí tienes ese mensajito, chavalote. Oye, Dani, muchas gracias, ¿eh? Un placer, niño. El placer es mío. Pues a mí más, que me encanta mi trabajo. Se ve. Venga, te silencio, niño. Vale, gracias. No. Como complemento a Irene, si me permites, Irene, te diría, déjame escuchar. Por favor, sí, por favor, dime lo que quieras. Con que eso que estás dudando en hacer o no a nivel estudiantil, hazlo, me estás diciendo. ¿Lo entiendes? Dice, es que dile, Dani, por favor, a mi hija que no se lo piense ni dos veces, que lo haga sí o sí. Y además, mi queridísima mujer lo está, o sea, se lo está diciendo que sí, y Irene está, no. Y me está diciendo, Dani, empújala a que diga sí. Muchas gracias. Un placer. Vamos a ver, último mensaje porque me estalla la cabeza. A ver, no veo la pizarra porque estoy un poquito ya cansado de la pizarra. Aquí estás. Marina. La que parece que es una cama que tiene detrás. ¿Me escuchas? Dale al sonido, por fin. Sí, hola, Dani. Hola, Marina, ¿qué tal estás? No voy a usar la pizarra porque estoy muerto con... ¿Vale? Estoy nerviosa, estoy muy nerviosa. ¿Qué hemos dicho antes? Mejor que estéis nerviosos, ¿de acuerdo? Así que, a ver, cuéntame, de... ¿Qué... Cuéntame, ¿qué has comido? ¿Qué has desayunado? Dime algo. No te oigo. ¿No me escuchas? He desayunado un café, 2 cafés con leches, 2. Sí. Vale, estamos otra vez con de 3 en 3. No sé qué pasa hoy que vienen de 3 en 3. Como si fuera poco uno, ¿sabes? A ver, tienes ahí 3 personitas. De eso me salen jóvenes y no tan jóvenes. Me sale que estás todavía llorando por la pérdida de ese varón que estaba a tu lado. De hecho, me dice, Dani, soy el que cogió de la mano antes de irse y se preguntó si me estaba escuchando. Dile que lo escuché todo, absolutamente todo, antes de irme. ¿Quién es? Pero, ¿es un varón? Oigo fatal. Sí, ¿me oyes ahora? ¿Es un varón? Yo por lo que estoy viendo, la energía es azul y a mí el azul lo distingo, aunque sea daltónico, lo veo. ¿Quién es? A ver, mi padre falleció hace 6 años y mi madre hace un mes escaso. No, me ha salido quieta morena, porque cuando me has dicho madre me ha hecho más ruido el azul. Pero tu madre era como muy chapalante, muy energética, muy, no digo masculina, pero sí muy
aquí estoy yo porque he llegado. Muy valiente. Esa es la palabra, gracias. Pero aparte de valiente, me dice Dani, no. Dice, te has confundido con mi... con su padre. Su padre no era tan energético como yo. Ese soy yo. Digo que me estaba acompañando y nos fuimos juntos. Por eso el tema de... Y dile, por favor, a Marina de que cuando me agarró la mano, ella notó a su padre y una vez que me fui, ella notó 2 cosquilleos. Uno en el lado derecho y otro en el lado izquierdo. Ese era su padre y yo que nos estábamos despidiendo de ella. Ya, estuve con ella hasta el final, cogiéndole la mano. Pues ahí tienes un mensaje de que todo estés y todo lo que pensabas en ese momento y de hecho le dijiste, y de hecho me hace mucha gracia porque me está agarrando estos 2 dedos como que fueron los que más fuerte agarraste, estos 2, el del medio y el otro. Como que sí. Esos son los que más me están a mí cosquilleando. Con lo cual, mi queridísima, ¿te llamaba Mari? No. ¿Y quién te dice? Pues dile a la Mari que nos fuimos tranquilos y que ahora mismo estamos viendo todo con otra perspectiva y que no se preocupe más por la cocina, que la cocina, aunque ella crea que haya que hacer algún tipo de modificación, dile por favor que no la haga. Vale. ¿Vale? ¿Entiendes el mensaje? Sí. De hecho, por lo que estoy viendo, me dice, Dani, es que en la cocina hay algo muy mío y no quiero que todavía me lo cambie. Todavía no. Vale, sí. ¿Vale? Así que tu mensaje me hace gracia porque me dice tu padre, dice, cariño, tu madre sigue igual de mandona, viva que muerta. Así que en ese aspecto las cosas no cambian y que te va a seguir mandando mensajes y mandando desde el otro lado. Así que me mande. Que me dejo. Es que como de tu madre están como discutiendo de quién hablo yo, habla tú, hablo yo, habla tú, habla tú, habla yo. Es como que cállate, tal, no sé qué. Es como, claro, pero ahora entiendo la energía masculina, o sea, de valiente que has dicho tú, de tu madre, que es como muy, aquí estoy yo porque he llegado y de aquí no se va a mover ni Dios, por así decirlo. Sí, ha sido muy valiente siempre y muy fuerte. Y me dice, Dani, Marina también es valiente, pero llega momentos en los que no se lo cree y la gente se aprovecha de ella. Así que por favor, dile de mi parte que cuando lleguen momentos difíciles, que sepa que estoy yo con ella y que la espalda se la cuide y que esos pinchazos que nota, a veces parte soy yo. Sí, es verdad. Pues aparte de que te cuides, sepas que es tu madre. Vale. ¿De acuerdo? Gracias. Un placer, hermosa. Muchas gracias. Gracias, Dani. Bien, pues vámonos despidiendo y desde aquí, lo primero de todo, agradecer la paciencia que habéis tenido con esta reunión, que ha sido un poquito, no sé qué le ha pasado al programa, lo siento, pero gracias. Daros las gracias por permitirnos el privilegio y el honor de contactar con vuestros seres fallecidos que os quieren, os valoran y os acompañan y sobre todo os guían, como habéis podido comprobar. Gracias, Dani. Gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias. Chao. Nos vemos. Gracias, Dani. Gracias a todos. Gracias.